Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, hoy con un amigo muy especial que se llama Sebastián G. Sancho. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Leo? Pues nada, muy bien. Estaba enfadado hasta hace muy poquito porque me prometiste que me ibas a traer aquí al programa, pero bueno, como al final he cumplido tu palabra, pues ya se me han bajado los ánimos. Y es que Sebastián viene por tercera vez. O Sí, sea, sí, es el que verdad. el récord él vino el primero, ha venido en Eso es. medio y ahora otra vez el último. Es Pero más, porque te, nos co- trae te una buena corrijo, noticia. te corrijo 4 veces porque la tercera fue una entrevista que te hice yo a ti. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Tú vienes 3 veces como entrevistado. Exacto, Como cuarta vez. Muy bien, Sebastián. Están todos, picha. tío. Muy bien. Pues te voy a presentar formalmente, ¿vale? Venga. Sebastián es un compañero de viaje, un compañero de historias y un compañero de micrófono. No solo porque él es cantante de Luis Guía, él es músico, aparte también es escritor y comparte conmigo el podcast Voces de Metrópolis. Con lo cual no necesita grandes presentaciones para quienes compartimos con él tantas conversaciones, partidas de rol y tramas en la realidad y la ficción. Es ilustrador, con una sensibilidad tremenda, un podcaster incansable, como he dicho antes, y la voz fundamental en Voces de Metrópolis, porque es el conductor del programa. Aparte, se ha ido forjando un espacio sólido y bastante oscuro, que es como debe ser, en el panorama literario de terror y suspense. Su obra, La cuna de Tejo, fue su ópera prima. Dejó huella. Y ahora, con Doppelganger, vuelve a publicar con ediciones T y T, reafirmando un estilo propio que mezcla lo íntimo con lo perturbador, lo onírico con lo cotidiano. Y hoy aquí está, más que para entrevistarlo, para conversar conmigo como amigos, a falta de una buena cervecita fresquita, que se entienden al vuelo, porque nosotros tenemos una amistad ya de más de 25 años y aparte de estar unidos por los libros, las historias que asustan y los dados, también estamos unidos casi familiarmente y somos hermanos de tinta. Sí, Así sí. que, ¿cómo está la cosa, Sebastián? ¿Qué, ¿te ha gustado la presentación o qué? Pues eso te iba a decir, que ya me puedo ir, ¿no? Porque ya con todo lo que has dicho tú, ya que voy a decir yo, tío. Después después de esto, yo ya lo único que puedo hacer es empeorarlo, Leonardo. Ya, ¿para qué me...? Seguro que no. Seguro que no, que tú sabes que yo en el podcast de Voces de Metrópoli también me dedico a hacer el ridículo de vez en cuando y tú me salvas los muebles, ¿vale? Así que estoy aquí para salvarte los tuyos. Voy a empezar con una pregunta, bueno, que espero que sea fácil para ti. Después de todos los compartimos tú y yo detrás del micro y fuera de él, ¿cómo ha sido para ti volver a verte frente al papel con Doppelganger, utilizarme como lector cero, etcétera? ¿Cómo te has visto de cómodo y te has visto más suelto con lo que es la escritura de esta segunda novela tuya? Pues verás que yo, como tú bien sabes, yo hice el camino inverso. En realidad, Doppelganger fue mi primera novela. Lo que pasa es que tú sabes, en todo este proceso que lleva a escribir una novela, uno se tiene que pegar muchos batacazos y hay veces que las novelas o las obras o las ideas, llámalo como quieras, se estancan. Entonces, yo tenía escrito una historia que era Doppelganger, pero la congelé porque no me convencía. Entonces pasé a la segunda, que era La cuna de Tejo en este caso, y una vez que yo terminé La cuna de Tejo y me demostré a mí mismo que era capaz de escribir una novela, fue cuando regresé a Doppelganger. Y bueno, y la historia la cambié por completo, pero bueno, porque ya había aprendido de todos esos errores, entonces te diría que yo ya fui sobre un camino mucho más allanado. Es verdad que en ocasiones, cuando tú ya tienes una idea metida en la cabeza, cambiarla es muy complicado. Pero bueno, yo ya me había desintoxicado bastante porque la había tenido muchos años en el cajón y bueno, ya afortunadamente pues con todas esas lecciones aprendidas he conseguido quitar lo que no me servía, quedarme con lo que sí, saber cuáles eran las ideas fijas y empezar a partir de ahí a construir la historia. Entonces, bueno, en ese sentido mucho más cómodo, digamos, que al principio porque ya llevaba un rodaje que no lo tenía cuando comencé la novela. No te oigo, Leonardo, está silenciado.
Para variar, que tú tienes un bagaje ya importante porque aparte de que en Historias para ser leídas, que es un podcast puntero e importante, a ti has leído uno de tus relatos. Me gustaría que me hablaras de la sensación que tú sentiste cuando Olga Paraíso, una grande de las ondas, leyó tu relato y fue escogido para que me hables de ese relato en concreto, tú, por favor. Hombre, a ver, para mí fue un pelotazo, eso, porque, como decimos en Cádiz, ¿no? Un pelotazo gordo porque es que además, a ver, la historia trata de Lilith, es decir, de la primera mujer, ¿no? Dentro de todo lo que podríamos llamar mitología barra religión judeocristiana. Entonces, bueno, se supone que antes de Eva hubo otra mujer y bueno, y la cuestión es que a mí me apetecía escribir esa historia y yo, curiosamente, yo soy un gran consumidor de podcast y me encantan, ¿no? Historias para ser leídas, Noviembre Nocturno, es decir, me encantan todos estos que además te leen y te lo hacen bien. Y yo, desde el principio, a medida que yo lo iba escribiendo, como está escrito desde el punto de vista de ella, es decir, en primera persona, con voz de mujer, yo es que tenía en mi cabeza la voz de Olga. Entonces, claro, era al final la historia que le llegue a ella y que ella te diga que sí, que la quiere leer, pues para mí fue una sensación indescriptible, sobre todo por eso, porque es que yo todo lo que escribí lo escribí con su voz. Es decir, yo en mi cabeza tenía la voz de Olga. Entonces, para mí fue, pues, es que no sabría cómo decirte, es que la palabra recompensa se queda corta. Fue un orgullo y sobre todo una satisfacción muy grande. Creo que es la palabra más correcta. Hombre, lo explica de manera muy hermosa y desde luego yo que he escuchado ese relato, no en una ocasión, porque tú sabes que yo viajo por castigo, es decir, en el trabajo y porque cuando voy a Cádiz o cuando voy a Valencia, pues me cojo el tren y a mí me gusta, tú sabes que yo soy de camino y de tren, de pie y de tren, o sea, yo de pies y de tren, no suelo hacer otra cosa. Y la verdad es que me he escuchado varias veces tu relato porque Olga es que le imprime una magia impresionante. Yo aquí me he puesto unos relojes, ¿vale? Un reloj de arena, un reloj digital, aquí está tu firma, aquí está pues uno de tus personajes, puede ser perfectamente el de Doppelganger, puede ser alguno de los de la cuna de Tejo, porque esta es tu manera de escribir, tu manera de describir. He querido hacer un poquito un paisaje de los que a ti te gustan. Y yo te quería preguntar, el tiempo en tus historias, ¿qué papel empeña? ¿Qué papel marca? Yo es que creo que es una parte fundamental que a los escritores se nos olvida muchísimas veces. Es decir, hay veces que una historia tú la planteas en tu cabeza o sobre el papel y es una historia lineal y puede ser una historia relativamente sencilla, pero si tienes la capacidad de cortar ese tiempo y, por ejemplo, empezar la historia desde la mitad, entonces vas avanzando, pero a medida que vas avanzando, vas recuperando esa otra mitad del pasado. Entonces vas intercalando. Y creo que, claro, cuando llegas al final de la historia, final, entiendes mucho mejor por qué esa persona ha ido dando todos esos pasos y, claro, y todo conecta. Entonces, el tiempo, a nivel técnico te estoy hablando, para mí es algo que es fundamental. Entonces, a mí eso es una cosa que me gusta mucho hacerlo. Esto es una cosa que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y es que tú puedes escribir cualquier porquería que se te ocurra, pero hazlo con un poquito de gusto. Si lo haces con un poco de gusto, entonces al final te va a quedar algo bonito y decente. Entonces, yo en ese sentido, el tiempo me gusta usarlo mucho a mi favor. Y después, pues ya si nos vamos a lo puramente psicológico o lo puramente emocional, es que somos nosotros sin nuestro pasado, que somos nosotros sin todas esas vivencias que nos han hecho llegar a ser quienes somos, quién somos nosotros sin nuestros traumas, sin nuestros logros y, lo más importante, sin nuestros fracasos y nuestras alegrías. Entonces, claro, al final el tiempo es importantísimo, porque es que si no tenemos eso, ¿qué te voy a contar yo? Estupendo, claro, es que tus historias están contadas desde una perspectiva que el tiempo es un pilar fundamental de ellas, porque tanto Doppelganger, que se desarrolla en un periodo que es aproximadamente, es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en el siglo XX,
principios mediados, ¿no? Es donde se desarrolla aproximadamente. La Cuna de Tejo también a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, diría yo. Y en tu relato que escribiste para Gatita Noir, que recibiste el primer premio en Riverside, que yo aprovecho para darte mi enhorabuena, de nuevo. Este relato me gustaría también que me hablaras un poquito de él, igual que me habéis hablado del que leyó Olga Paraísos. Me gustaría que me hablases de su título y de su desarrollo. Pues verás, este relato es exactamente lo mismo que lo que te he contado al principio, es decir, utilicé la misma técnica. Me estoy poniendo un poquito técnico y a lo mejor esto, perdonadme si esto se hace aburrido, ¿no? Pero, bueno, la historia en realidad, la historia se llama La Bella Escondida. La Bella Escondida es una torre mirador que hay aquí en Cádiz, porque bueno, para los que sean de fuera de Cádiz, en Cádiz se hicieron en ciertas zonas de la ciudad del casco antiguo unas torres miradores desde las cuales se podían ver todos los barcos que entraban al puerto. Entonces, bueno, pues ahí ponían a las personas que tenían que llevar la contabilidad de de los barcos, de los atraques, los que fondeaban, etcétera, etcétera. Y hay una de esas torres que se llama La Bella Escondida porque es que no se ve dónde está por los edificios y demás, ¿no? Entonces, bueno, la historia transcurre en Cádiz y cualquiera pensaría que La Bella Escondida va a hablar de esa torre. Y no, y en realidad va de la explosión que hubo en Cádiz en el año 47, que fue un polvorín que estalló aquí en Cádiz y que se llevó por delante pues toda la parte nueva de la ciudad y reventó gran parte del casco histórico, pues va de un militar que contrata a un antiguo soldado de la División Azul y que también luchó en el bando nacional durante la Guerra Civil, porque no es capaz de encontrar a su hija, entre tanto escombro y tanta muerte. Entonces, bueno, él va buscando a su hija, que se llama Bella. Entonces, pues de ahí es como va transcurriendo el relato. Y bueno, y ahora yéndome a la parte técnica, si todo va bien, este relato se convertirá también en una novela. Pues bueno, me lo propusieron en su momento y yo creí que si todo va bien, pues espero que sí. Y claro, yo ahí la teoría del iceberg de Hemingway yo siempre la llevo muy a cabo y es que yo intento siempre tener una respuesta para todo, aunque solo sea para mí. Es decir, ¿por qué ese hombre luchó en el bando nacional y no en el bando republicano? ¿Por qué ese hombre fue a la División Azul a luchar a Rusia en vez de haberse quedado en Cádiz que en estar ¿sabes? Como la chirigota, ¿no? Los que huyeron de Stalingrado porque no era de su agrado. Pues ahora dice tú, con el frío que haces allí, ¿por qué no te quedaste en Cádiz, ¿no? Y lo bueno que está el pescadito frito. Exactamente. A ver, tú me vas a comparar tú a mí el pescadito frito con un arenque de esto que te tiene que comer crudo, como los pingüinos. No es lo mismo. Entonces, yo todas esas historias las tenía. Claro, cuando yo esa historia la narre en el libro, yo te iré contando todo eso por qué, pero con el tiempo tijereteado, para que tú vayas entendiéndolo y no sea hasta el final cuando tú comprendas todas las decisiones y por qué ese hombre es como es. Entonces, bueno, no sé si te he respondido, pero porque al final me claro. Tú sabes que yo digo lo que me da la gana. Tú respondes de manera interesante. A mí me ha hablado de La Bella Escondida, me ha hablado del pescadito frito, del arenque. A mí me parece de categoría. Es que tú sabes cómo soy yo, Leonardo. Tú me preguntas y yo como un futbolista te respondo lo que me da la gana, mío, como un político. Para que un político queda más feo, queda más feo. Tú tienes un buen bagaje ya, Seba. Tú ya has escrito para diferentes antologías, has escrito también para podcast, has escrito, en este caso, para Gatita Noir, has presentado libros, hace poco presentaste el de David Peyuste, Garrett, y también has escrito La Cuna de Ganger. Yo te quería preguntar, ¿has pensado en algún momento dejar la escritura? ¿Te ha salido el síndrome del impostor? Porque una vez que la gente va cogiendo rodaje y tú ya llevas un carrerón que no veas, hay que echar también la mirada atrás para aprender y decir, a ver, que no todo fue un camino de rosas. Sí, a ver, obviamente. Yo, mira, te voy a ser totalmente honesto. Yo el síndrome del impostor no lo he tenido nunca, Leo. Pero quizá porque tampoco le da muchas vueltas. El síndrome del impostor entendido en el sentido de decir, es que yo soy más bueno, quizá porque como nunca me he considerado ni mejor ni peor que nadie, es decir, no he visto nunca, sí que te reconozco que había veces que he dicho, coño, esto lo he escrito yo, pues me ha quedado guay, pero yo como siempre tengo también en la mente en que yo me fijo en los que son mejores que yo, porque creo que es la mejor manera de ser mejor tú,
Pues bueno, sinceramente eso no, pero yo sí que ha habido yo hubo sobre todo un momento en el que dije, yo dejo de escribir porque esto no... Y precisamente fue porque me atasqué con Doppelganger, que ya te digo, no era mi primera novela, lo que pasa es que, bueno, las anteriores, yo escribí una con 15 años, después escribí un libro de rol, después hice mis relatitos cortos, había hecho mis cositas, ¿no? Pero la primera serie que yo hice fue Doppelganger y me atasqué y lo dejé, empecé a escribir otra cosa y después yo escribí este relato de Inmundicia y Sedimento que se llamaba, que es el de Lilith, el de Historias para ser leídas, y lo presenté a varios certámenes. Y en todos me comí un mojón como la manga de un babi. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima de todo yo era como, bueno, bloqueo mental. Después veo que no, como falta de reconocimiento, para que tú me entiendas, ¿no? Y yo hubo un momento en el que dije, yo esto lo voy a dejar. ¿Qué pasa? Que yo ya llevaba escrito de La cuna de Tejo bastante más de la mitad. Y yo recuerdo haberlo hablado contigo y decirte, no, y lo leo, yo voy a... Y tú decirme, Sebas, venga, tira para adelante, que esto, ¿sabes? Nosotros, lo que dices tú, al final llevamos muchos años de amistad y la palabra amistad no la utilizamos gratuitamente. Es decir, que somos amigos de verdad, que yo, o sea, que bueno, lo que tú dices, ¿no? Hermanos de tinta y probablemente de cosas más importantes que la tinta. Y tú, que yo sepa, no lo dejes, ¿no? Esto, que venga, y tira para adelante. Y al final, bueno, ¿qué ocurrió? Que tuve la inmensa suerte de que cuando acabé La cuna de Tejo, Ediciones TIT apostó por mí. Y no recuerdo si fue antes o después, creo que fue algo después, fue después, perdón. Pues yo seguía teniendo la espinita clavada del relato de Lilith. Y en ese momento se me encendió una bombillita, fíjate tú qué tontería. Y dije yo, oye, ¿por qué no se lo pasas a Olga Paraíso en Historia para ser leída? Digo, porque es que en realidad tú ese relato lo escribiste con la voz de ella. Es decir, qué mejor hogar, digamos, para este relato que Historias para ser leída, porque es que tú lo hiciste pensando en su voz todo el tiempo, ¿no? Y a ella, pues bueno, cuando lo recibió le encantó y entonces ahí fue cuando yo como el ave Félix resurgí de mis calices y me vine arriba. Pero yo sí te reconozco que yo en ese momento, si no hubiera sido porque TIT, en este caso con su sello Biblioteca 451, me pegó ese empujoncito que me faltaba, porque Olga Paraíso en ese momento me dio una alegría tremenda y porque tuve ahí un amigo que es un cabezón y un pesado, un coñazo, como podcaster no vale un duro, pero como amigo es muy buena gente, que eres tú en este caso, y también me estuviste ya chuchando, pues por eso fue por lo que tiré para adelante. O sea que sí, que al final está como todo en la vida, Leonardo. Aprender a montar bicicleta hay que caerse muchas veces y por eso te decía antes que yo creo que muchas veces se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Exactamente. Yo creo que eso es una frase que nos empleamos y que tú me dices muchas veces y creo que es lo más importante, aprender de los fracasos y de las caídas, ¿no? Y aprender a levantarse y saber estar ahí. Yo creo que es muy importante y saber rodearte de gente que merezca la pena, principalmente. Absolutamente. ¿Sabes? Eso es importante. Más vale la calidad que la cantidad. Y eso se aprende a golpes muchas veces. Pues sí. Y te quería comentar yo, a ver, las ediciones TIT, tú le enviaste tu manuscrito y demás. ¿Cómo tú, que eres una persona tan meticulosa y que tanto te piensas las cosas, las lees, las relees, ¿qué recomendación le darías tú a los nuevos escritores cuando se dirigen por primera vez a una editorial o incluso por segunda o tercera, aunque les hayan dejado atrás algún manuscrito y demás? ¿Qué pasos seguir a la hora de ponerse en contacto con una editorial? A ver, ojalá tuviera yo un truco. De verdad te lo digo porque lo diría, ¿eh? Pero es que no existe un truco más allá de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Yo te puedo decir lo que hice yo. Vale. Y ojalá le sirva a alguien, ¿no? Yo una cosa que sí intenté desde el principio fue hacerme un nombre antes de... Esto suena muy presuntuoso, ¿vale? Pero intentar hacerme un nombre en la medida de lo posible antes de enviar mi relato. ¿Esto qué significa? Pues yo soy un apasionado de la historia, a mí me encanta. Entonces yo empecé a publicar artículos históricos en Facebook, en Instagram.
Entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, cuando mandé el libro, yo ya tenía 8.000 y pico de seguidores en Facebook. En Instagram empecé más tarde, pero estaba alrededor de los 900, una cosa así. Entonces, bueno, quiera que no, al final yo creo que esa pequeña tontería te da un ligero respaldo. ¿Por qué? Porque pienso también que hay muchas personas que escriben un libro en su vida y tampoco tienen esa cosa de escribir más. Yo he escrito uno y fuera. Entonces, era una manera de decir yo, de mostrarme diciendo, oye, yo escribo y sigo escribiendo, ¿eh? Es decir, y eso, pienso yo, esto se lo tendrías que preguntar a algún editor, ¿no? Pero yo creo que a los editores esa imagen les convence más que la de esa persona que solamente ha escrito una cosa en su vida y se acabó. Porque creo que te da más... hace que la gente te vea como una persona apasionada. Obviamente tienes que serlo, si no, no lo puedes, pero tienes que demostrarlo, como toda la vida, ¿no? Tú puedes ser muy buena gente, pero si no lo demuestras nunca, pues entonces, ¿de qué te vale? Entonces... Yo lo comparo, Seba, como ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, aparte de ser tú mismo, es decir, tú tienes que ir como irías vestido por primera vez al trabajo, no vas a impostarte. Yo no voy a una entrevista de trabajo, a ver, puedo ir en traje y tal, o lo que sea, pero normalmente voy a ir vestido de una manera formal, claro, pero al menos que diga algo de mí mismo. Entonces, si yo voy un currículum limpio, claro y bien estructurado. Entonces, mi carta de presentación a la editorial tiene que ser algo parecido, ¿no? Y esa era la segunda parte del cuplé, Leonardo, de que yo te estaba cantando. La segunda parte, y a mí esto me sirvió, fue que yo me hice una propuesta literaria. Es decir, la mayoría de la gente lo que hace es mandarte el libro y fuera. Y eso estaba muy bien. Oye, yo lo he hecho, ¿eh? Pero en realidad creo que es un error. Es decir, nadie se va a leer tus 300 y pico de páginas de libro para decirte si está bien o si está mal. ¿Por qué? Porque a los editores les llega todos los días un mogollón de libros. Entonces, tú tienes que buscar la manera de que el tuyo sea más atractivo. ¿Cómo lo puedes hacer? Haz una buena propuesta literaria. Si tienes mano dibujando, mándalo con una portada, tío. Tú imagínate, o sea, ponte en la piel del editor por un momento, ¿no? Una persona que todos los días recibe, por poner un número redondo, 25 emails de personas que quieren publicar con su editorial. Entonces, si yo cada vez que abro la propuesta editorial o el correo o lo que sea, lo único que veo es pues que me ha mandado el libro, ¿vale? Pero si en cambio yo abro una y de repente me veo que me la ha puesto con una portada, digo, ostras, esto es diferente. Ya por lo menos despierta mi atención. Entonces, la propuesta editorial tiene que incluir pues un breve resumen, una sinopsis, número de páginas, el tipo de público al que va dirigido la novela e incluso un resumen de tu novela con tus destripes y con el final de la novela. Pero de manera que tú te puedas leer tu novela en 5 páginas, 10, 15. Entonces, ¿qué pasa? Si le gusta esas 10, 5 páginas, pues entonces ya sí te pedirán el libro entero. Entonces, bueno, a mí fue la estrategia que me funcionó, digamos. Obviamente, tú puedes hacer la mejor propuesta literaria del mundo entero, que si el libro no vale nada, no, es muy difícil que te lo publiquen. Entonces, lo primero, obviamente, la obra tiene que ser buena y tú tienes que confiar en ella, pero después preséntala bonito. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú eres un crack haciendo bombones, no me los envuelva en papel albal, hijo. Ponle un papelito un poquito más, tú me entiendes, ¿no? Un poquito más bonito, porque tú lo que te encuentras una bola de papel albal y eso no se lo va a comer nadie. Por muy bueno que estén los bombones. Así es, muy bien. Y a ver, en la Cuna de Tejo ya había una oscuridad, pero una oscuridad un poquito más suave quizás, ¿no? Casi melancólica, diría yo. Es una obra que está descrita dentro de un caserío, dentro de lo que sería una hacienda andaluza, y me gustaría preguntarte, porque esa sombra es, como decimos, un poco más tenue. ¿Qué tipo de sombra se esconde en Doppelganger? Yo es que en Doppelganger lo veo como un terror mucho más psicológico. A pesar de que a mí la Cuna de Tejo también tenía mucho de terror psicológico. Pero, entiéndeme, la Cuna de Tejo ya el ambiente sombrío, por ejemplo, yo cuando tú has puesto la imagen de detrás, a mí lo que se me ha venido a la mente directamente ha sido la Cuna de Tejo. Sí, los bosques,
además los bosques muy bucólicos que tiene la Sierra de Cádiz, ¿no? En invierno. Es decir, ese tipo de terror quizá es más visible. Aquí ahora Doppelganger lo que tiene es un terror que es mucho más psicológico, porque al fin y al cabo estamos ahondando dentro de una persona sin memoria en un sanatorio mental con todo el terror que eso conlleva, pero sobre todo la angustia. Yo pienso que el terror psicológico tira mucho de ahí. Entonces, bueno, es la diferenciación que hay de ese terror del que hablamos. Al fin y al cabo, bueno, La cuna de Tejo creo que es un terror que podría ser más clásico. De hecho, bueno, me la catalogaron como terror gótico. Finales del siglo XIX, en fin. Y este, en cambio, pues quizá no tiene tanto de terror puro como de ese terror psicológico. Entonces, bueno, no sé, yo realmente, Leo, es que no sé, esta pregunta no te la sé responder muy bien, porque las diferencias que hay son esas, pero es que al final la pluma es del mismo loco que ha escrito los dos, entonces va a haber muchas similitudes, obviamente. Sí, ¿no? Sí, lo importante es saber dejar tu marca y que esa marca se vea reflejada en tu obra. Yo he tenido la oportunidad de leerla como lector cero, de acompañarte y yo veo que está tu sello ahí impreso y eso es lo importante, ¿no? Es decir, que cuando cojamos esa obra, digamos, pues mira, tiene de La cuna de Tejo la esencia de su autor, que Claro. esto es un Sebastián G. Sancho, que es lo importante, ¿no? Y yo te quería preguntar, claro, a la hora de escribirla, ¿cómo te nace la idea de escribir esa historia? ¿Y cuánto te ha cambiado a ti escribirla? ¿Y qué has aprendido al terminar de escribir esa historia? Pues, a ver, te hablo de las dos partes, ¿vale? A nivel técnico he aprendido muchísimo porque por ejemplo, esta novela es en primera persona. La anterior no, la anterior, La cuna de Tejo, es en tercera. Es en tercera persona en el siglo XIX, es decir, yo intenté adaptar un poco ese lenguaje que tenía Emilia Pardo Bazán, ese lenguaje que tenía Gustavo Adolfo Bécquer, y adaptarlo, llevármelo más a nuestra época. Es decir, que no fuera exactamente, pero sí que te recordara un poco, porque es que al fin y al cabo tenía que tener, no sé, es como si yo hago una serie de televisión, una telenovela, la ambiento en el siglo XIX, pero hablan como se habla en el siglo XXI, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cambio ha sido grande porque ahora de repente nos vamos a la Segunda Guerra Mundial y una persona hablando en primera persona todo el tiempo. Entonces, claro, los pensamientos de esa persona tienen que ser diegéticos todo el tiempo, tiene que tener un porqué, tiene que tener un sentido de que esa persona esté pensando así y que las palabras que use se usen de esa manera. Porque claro, nadie piensa en esta bucólica orilla en la que me hallo. No, solo pensarían, yo qué sé, o eso, los de la época, ¿no? Pero no, obviamente no. Entonces, en ese sentido, a nivel técnico, he aprendido mucho igual, pues fijándome en quién ha escrito cosas así antes que yo, intentando aprender. Y sí que es verdad que, bueno, que a nivel personal, yo creo que todo el mundo que escribe se enriquece mucho, porque te hace tener que tener, valga la redundancia, tener que aumentar tu empatía. Porque al fin y al cabo te tienes que poner en el lugar del bueno, del malo, del regular, de la víctima y en este caso del culpable, por decirlo de algún modo. Entonces yo aprendí mucho con La cuna de Tejo. Por ejemplo, me hizo pensar mucho sobre el sentimiento de la maternidad, por ejemplo, que yo no puedo tener porque soy un hombre, pero entiéndeme, tú por mucho que seas padre, o tú y yo, ¿no? Por mucho que seamos padres, nunca vamos a saber qué es lo que es llevar a un hijo en tu vientre durante 9 meses. Tiene que ser una sensación que, no sé, que es imposible que nosotros eso lo tengamos, ¿no? Entonces, bueno, tenerte que meter en ese mundillo al final te hace tener esa empatía, pensar de otra manera, ver las cosas de otra manera. Y en este caso, pues bueno, al meterlo en un sanatorio mental, además estamos hablando de un sanatorio mental en la época de los nazis. Es decir, no todos eran enfermos mentales. Te voy a poner un ejemplo. A una persona, por el simple hecho de ser homosexual, se le consideraba que era desviado mentalmente y, por tanto, para sanatorio mental.
No todos tenían un tipo de minusvalía psíquica o, entiéndeme. Entonces, claro, me ha hecho quizás empatizar mucho con personas con cierto tipo de discapacidad o como diría nuestro amigo Jacobo, con ciertas condiciones, ¿no? Que es como él me ha enseñado, porque yo no lo sabía, que es, por ejemplo, el tema del autismo. Dice, el autismo no es una enfermedad, es una condición, ¿vale? Bueno, entonces, pues, ese tipo de cosas al final creo que es lo que te da escribir sobre cosas de las cuales tú no tienes ni puñetera idea, pero eso yo creo que es lo que te enriquece, ¿no? Ya no como escritor, sino como persona, ¿sabes? Entonces, bueno, Claro. no sé si te respondí en verdad o me he muerto. Sí, que me ha respondido. Lo importante es lo que acabas de decir. Me quedo con eso último, que no solo te ha enriquecido en el modo formal y técnico como escritor, que has mejorado con respecto a La cuna de Tejo en algunos aspectos, porque te tienes que transformar de alguna manera, Claro. tienes que salir de esa zona de confort en la cual estás en la finca andaluza y demás, y te tienes que ir al sanatorio mental en la Segunda Guerra Mundial. Y te transforma también como persona ese aspecto, que ahí va mi siguiente pregunta. Es decir, porque claro, la crudeza que tú representas en tus obras ya pueda ser tanto descriptiva como emocional y mental, no tiene nada que ver con la sensibilidad y el pozo que se le puede quedar al lector cuando termina de leer tu obra. Es decir, tu obra es desgarradora en todos los aspectos, pero cuando la termina uno de leer, dice, pero ha merecido la pena, que es con lo que yo me quedo, al menos porque tiene una enseñanza, tiene una moraleja, y no es un cuento precisamente, pero sí Sí, podemos sí, sí. decir que es una historia de terror. Entonces, ahí, cuando tú te adentras en ese psiquiátrico, que ya te digo que yo he tenido la oportunidad de leer, a mí me da miedo. Pero ¿cómo consigues tú plasmar la psicología casi? Porque claro, yo le veía ahí un poco a los renglones torcidos de Dios, del Torcuato Luca de Tena, le veía a Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, veía Shutter Island, de Denis Lehan, y claro, esos son muy grandes. Entonces, ¿tú cómo plasmaste eso siendo un autor, perdóname que te lo diga, pequeñito o desconocido? Pues mira, Leo, yo ahí te voy a decir la verdad. Yo me fijé sobre todo en la narrativa de los grandes, pero yo una cosa que no quería era contaminarme. Entonces, yo investigué mucho por mi cuenta sobre cómo funcionaban los psiquiátricos, sobre qué tipo de terapias se daban en ese momento, sobre cómo había avanzado la psiquiatría en esa época. Hay que tener en cuenta que Alemania, durante, o sea, de la República de Weimar, era puntera en el tema de la psiquiatría, es decir, de ahí donde salen Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, es decir, salen de ahí. Pero no, yo no quería contaminarme precisamente además, que lo más fácil es lo que tú dices, ¿no? Haberme ido a Torcuato Luca de Tena y mirar los renglones torcidos de Dios. Entonces, yo lo que hice fue investigar mucho por mi cuenta. Y hubo una cosa que a mí esto fue un arma de doble filo. Y es que investigando, yo no sé si tú lo sabes y si no te lo digo, en el año 43, que es donde comienza la historia, 1943, ya no quedaba ningún psiquiátrico ni ningún sanatorio mental en Alemania. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hicieron los alemanes, que fue una orden general que se dio para todas las personas con discapacidad o con una condición diferente. A esas personas había que exterminarlos por ley. De hecho, una de esas cosas bueno, que me da hasta vergüenza admitirlo, pero lo tuve que hacer, fue leerme el Mein Kampf de este señor, por llamarlo de alguna manera, y uno de los fragmentos decía que todas esas personas tenían que ser erradicadas para que no traspasasen su... no me acuerdo, utilizaba una expresión muy fea, pero bueno, era como sus discapacidades para que no la traspasaran a otras personas y a su vez el Estado tuviera que hacerse cargo de ellas. Entonces, a donde quiero ir a parar es que ya para el año 43 todos los sanatorios mentales habían cerrado, porque es que no quedaba ninguno, se los habían cargado a todos. Eso es la célebre acción T4, que si algunos quieren investigar, pues por ahí está. Entonces, era un arma de doble filo, ¿por qué? Porque por una parte no tenía referencias, porque es que no podía tenerlas. Si es que no había ningún psiquiátrico en Alemania, ¿cómo voy a saber cómo es un psiquiátrico? Pero a la vez me daba las herramientas para que el psiquiátrico fuera exactamente tal y como yo quería que fuera.
¿sabes? Entonces, claro, yo ahí utilizo la licencia literaria de decir, vale, queda uno. Es el último que queda. Y es el último que queda por un motivo. Entonces, claro, obviamente todo eso tú te tienes que informar, lo que te he dicho, cómo funcionaba la psiquiatría en ese momento, cuáles eran las técnicas, cuáles eran las cosas que se estaban utilizando, pero a su vez a mí me da esa carta libre para yo poder llevármelo al terreno que a mí como escritor me interesa, o mejor dicho, que a la historia le interesa. Porque aquí el escritor no deja de ser una herramienta, es decir, lo importante es la historia y a mí fue para mí una herramienta perfecta. Terrible, terrible lo que me cuentas y me gustaría saber si tú en algún momento de esta documentación, porque claro, la documentación de la cuna de Tejo sería diferente. Sí, sí, Esta ha claro. tenido que ser más compleja para ti, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Pues bueno, Leo, es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Depende, porque con la cuna de Tejo pasa una cosa, y es que estamos hablando de finales del siglo XIX, y entonces estamos hablando de probablemente de los padres de tus abuelos. Entonces, claro, al final, tirando del hilo, te das cuenta de que hay cosas que te tocan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, tú y yo somos los dos andaluces, y como la mayoría de los andaluces, pues al final venimos de gente que, sobre todo los que estamos en ciudades, ¿no? Que se vino del campo porque allí ya no había ningún tipo de futuro. Entonces, yo recordaba las historias que me contaba mi abuelo, que mi abuelo era de Córdoba, nació en un cortijo con un señorito, y mi abuelo a mí me contaba historias como que él muchas veces le robaba la comida a los caballos, porque los caballos comían mejor que él. Entonces, claro, al final eso te va tocando un poquito en lo personal, ese sentimiento, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Al final todo esto te enriquece porque, bueno, comprendes por qué quizá tu abuelo o tus abuelos tenían ese carácter tan recio, dices tú, pero yo cómo no van a tenerlo si mira cómo han vivido. Y aquí, en cambio, pues era mirar otra clase de horror, Leo. Aquí el horror era más del género humano, de decir, tío, cómo, sobre todo analizar cómo, porque claro, una de las cosas que yo digo es que, tío, los alemanes no eran monstruos de verdes como un ogro con tres ojos y siete cabezas. No, 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 eran personas como tú o como yo, que en un momento dado, pues el cerebro le hace así y empiezan a masacrar a gente por la cara, bueno, por la cara, ellos creían que no. Y eso es para mí, lo difícil de investigar y te digo más, lo difícil de empatizar. Una cosa es que tú lo compartas y otra cosa es que tú no puedas llegar a comprender. No sé si me estoy explicando. Y cuidado, que no quiero yo en ningún momento hacer apología de nada. Lo que intento decir es que tú como escritor tienes la obligación de intentar comprenderlo, aunque no lo compartas. Pero tú dices, vale, esta gente lo hacían por esto. ¿Por qué? Porque es la única manera de ganar credibilidad a la hora de tu narrar esa historia. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, yo ahí lo que me movía por dentro es el decir, tío, cómo toda esta gente se pudo tragar semejante patraña tras una tras otra para llegar a ser ellos mismos, por ejemplo, los que llevaran a sus ancianos a que los matasen, porque ya no valían para la sociedad. Entonces, es demoledor, por un lado, claro. Es demoledor y al final, bueno, es que es lo que te digo, son cosas distintas. En una parte estás viendo lo peor del género humano y por otra parte estás viendo las penalidades que pasaron tus antepasados de no hace tanto. Claro. Yo antes hablaba de Doppelganger y de las obras que me vinieron a la cabeza, ¿no? Un poco al leerla. Después está La cuna de Tejo también, que va por su segunda edición. Ahí también tengo que darte la enhorabuena porque Gracias. sacaste una buena y una amplia tirada para la primera TIT, se la apostó contigo y se la jugó. Bien hecho, le salió bien la jugada y sacaste una segunda edición. Y yo, hombre, a ver, me tiré un poco para lo fácil para que tú me respondas lo complicado, ¿no? Es decir, yo la veo un tanto como Los Santos Inocentes, una obra a la que hay que acercarse, o sea, Los Santos Inocentes hay que leerla, hay que leer también La Cuna de Tejo, pero tú a la hora de que te la hayan comparado otros lectores o incluso tu estilo o tu manera de narrar, con quién te han comparado y con quién te sientes tú más orgulloso que hayan dicho, oye, Seba, aquí veo tal? Pues tú estás hablando de las dos novelas en general, ¿no? Sí, 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 de tu obra, de tu A ver, carrera.
Joroba, a mí, hombre, a mí, pero tío, es que esto a mí me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Pero Es que porque está aquí si para te pasar meto ya. vergüenza. Es que Sí, yo nada ya, más ya, que ya, puedo ya. hacerte hacer pasar vergüenza en pocas ocasiones. Y voy a aprovechar esta. Así que Pues es. a mí hay dos con los que me han comparado que he dicho yo, venga ya, tío. Que uno es Cormac McCarthy y otro es Carlos Ruiz Zafón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tú dices? Digo, tío, no, espérate, que yo soy muy pequeñito, ¿cómo me va a comparar? No, pues, y algunos me han dicho, pues yo te prometo que a mí, si no hubiera sabido esto, me dicen que es de este autor y me lo creo. Entonces, hombre, claro, eso te deja, por un lado, no, de verdad, ¿eh? No me sube tanto el ego como que al revés, que me acojona, con perdón de la palabra, Te ¿no? El abruma, decir, vamos. sí, sí, exacto, es decir, tío, lo que me estás contando, cojones, y que no, que yo soy un escritor humilde que me encanta lo que hago, pero que no me compares. También entiendo que, claro, yo, con todo mi respeto, es más complicado que a ti, Leonardo Jiménez, te digan, pues Leonardo, me recuerdas mucho escribiendo a Sebastián G. Sancho, porque bueno, Sebastián G. Sancho no deja de ser un escritor humilde. Entonces, Ah, pero al yo final, te copio, tú lo sabes. hombre, claro, y yo a ti, yo a ti. Pero entiéndeme, al final es lógico, ¿no? Entiendo que siempre te tienen que comparar con gente que está ahí. ¿Por qué? Porque son los grandes superventas, ¿no? Es como cuando, haciendo un paralelismo muy, muy tonto, ¿no? Es como cuando dicen, tiene un estilo jugando a Ibrahimovic. El otro día escuché yo, decían de Chris Ramos, ¿no? El delantero del Cádiz. Es el Ibrahimovic de Cádiz. Decía tú, vamos a ver, colega. Dice tú, sí, claro, pero ¿qué, no, ¿con quién te lo voy a comparar, leche? Con otro de su misma categoría, te lo tendré que comparar Claro, con un grande, pero a su manera. claro, así es, así es. Pues mira, ya tenemos nosotros nuestro Ibrahimovic en Chris Ramos. Muy bien, muy bien. Bueno, este año nos ha dado unas cuantas alegrías a nuestro Chris Sí, de Cádiz. Así que yo, hay que apoyarlo, que es de la tierra y es yo, me buen lo, yo me delantero. lo quedaba, yo me lo quedaba. Está diciendo por ahí Para que lo van a quedarse. vender, pero yo me lo quedaba. Yo también apostaría por el chaval porque lo ha hecho bien este año. Yo Sí, te sí, sí. quería preguntar, a ver, dentro de, ya no del género del terror, porque tú haces género de terror, suspense, pero también cuando te pones con la romántica y algunas cositas que lo mismo no parecen que te puedan dársete bien, también se te dan bien. Yo quería preguntarte a ti, porque yo sé que eres una persona que te obsesiona como yo y tal, y esa meticulosidad te lleva al lado oscuro, ¿no? ¿Qué es lo que más te obsesiona, por decirlo de alguna manera, hoy por hoy como creador? A ver, bueno, a mí, a lo mejor no voy a ser muy original. A mí, obviamente, lo que me obsesiona es los detalles de la historia. Es decir, yo hay una cosa que, la palabra no es miedo. No es miedo porque no es miedo. Pero no, ahora mismo no te sé decir, no te sé utilizar la palabra clave. Quizás el respeto o lo que sea. Yo siempre voy con la cosa de decir que no me cojan en nada. Es decir, que cada una de mis puntadas no sea sin hilo. Es decir, todo y cada uno de los pasos que yo doy en la historia tienen que tener un porqué y tienen que tener un motivo y que no suceda nada porque sí, por azar. Y si es por azar, pues bueno, que sea algo, pero que no sea un Deus ex machina, ¿sabes? Es decir, no, vale, bueno, sí, el azar, obviamente. Entonces, a mí es lo que más me obsesiona. Y quizás es porque yo soy una persona muy ordenadita, a mi manera. Yo soy de los que, yo por ejemplo, los libros los ordeno por tamaño y por autor. ¿Entiendes? Hay personas que lo ordenan por colores, cada uno tenemos nuestra tara mental. Entonces yo necesito tener mis cositas muy ordenadas y yo soy escritor de mapas, que tú lo sabes. De hecho, yo siempre digo que a los escritores de brújula deberían prohibirles escribir. Eso debería estar prohibido, porque eso tiene que ser una especie de brujería, un pacto con Satanás, no lo entiendo. Entonces, claro, yo como escritor de mapas, a mí lo que me obsesiona es el por qué. ¿Por qué siempre? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y si esto ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Y si esta persona ayuda a esta? ¿Por qué la ayuda? ¿Y si este se enfada? ¿Por qué se enfada? ¿Y si este hace esto? ¿Por qué? Entonces, yo esto lo llamo, Leonardo, tú sabes, inspiración por obsesión. Lo llamo. Yo, por ejemplo, yo no creo la inspiración, ¿vale? El otro día, por ejemplo, la presentación de Garrett, es 7 días y un alma, de David Pelluste, hubo un chaval que estaba en la presentación que dije, mira, me dice, no te quise decir nada, pero cuando dijiste que tú no creías en la inspiración, pues yo no estoy de acuerdo contigo porque yo me inspiro mirando al mar. Y digo, yo perdóname, digo, no te lo voy a negar, obviamente.
Digo, pero tú te inspirarás mirando al mar porque tú en este momento estás pensando en la historia, ¿no? Y dice, hombre, claro, digo, pues entonces ya está, tío. Digo, al final tú lo que te inspiras por obsesión. Estás dándole vuelta a la cabeza de cómo resolver el problema, pum, hasta que lo encuentres. Entonces, eso a lo mejor te puede llevar a otro problema, te puede llevar a otra cosa, pero obviamente tú tienes que estar obsesionado con la historia y una y otra vez, hasta que le sacas un porqué. Y a mí eso es lo que es lo que más me obsesiona de todas las historias. Es más, incluso como lector cero tuyo, tú sabes que soy un perfecto hijo de la gran puta, aunque mi madre sea una santa. ¿Por qué? Porque yo me obsesiono. Doy fe de las dos cosas, de que tu claro. madre es una santa y de que tú eres un mamonazo. Pero Exacto. bueno. ¿Por qué? Porque yo me obsesiono en buscarte el fallo. En decirte, Leonardo, ¿esto por qué? No, sí, Seba, ¿es por qué? Por esto. Ah, vale. Entonces me callo. Ahora, como no tengas un por qué, tú sabes que te hago en y te lo tiro para atrás. Te digo, Leonardo, tú sabrás lo que hace, que es tu novela, pero que tú sepas que aquí esto a mí me cojea. ¿Por qué? Porque no le encuentro un motivo. Entonces, yo Muy qué sé, bien. cada escritor tenemos un pequeño loco en nuestra cabeza, pues esa es mi locura, Leo. Perfecto, esa locura, pues esa locura, digámoslo así, una locura sana, ¿no? Una locura maravillosa. Además, tú sabes que yo jugaba de portero, Leonardo, me llevaba muchos pelotazos. Después me puse a hacer boxeo, me llevaba muchos porrazos en la cabeza, por algún lado me tenía que salir la Ahí locura. está, el loco Sancho. Que te quería preguntar yo, en el terror se dice que está todo escrito y que está todo inventado. ¿Tú crees que aún en el terror sigue teniendo espacio para reinventarse? Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa que lo que se ha perdido desde mi punto de vista es inocencia. Es decir, antes tú te asustabas si se te aparecía una persona con una capa, con el pico de las entradas pintado aquí como Vegeta, con rotulado carioca, y te enseñaba dos cornillos que eran un poquito. Hoy en día tú ves el primer Nosferatu y así físicamente pues, te resulta un poquito cutrecillo. Entonces, pero la gente se acojonaba. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy la gente, por desgracia, tío, no hay nada que dé más miedo que un telediario. Es decir, tú entras en el telediario y empiezas a ver que si la franja de Gaza, que si Ucrania, que si esto, que si lo otro, que si atentados, no sé qué. Coño, eso sí que da miedo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido creo que nos hemos vuelto mucho, tenemos la piel mucho más dura. A pesar de que por otro lado hemos puesto la piel muy finita para otras cosas, pero en ese aspecto nos hemos hecho mucho más duro. Entonces, creo que la única manera, desde mi punto de vista, pero eso todo en la vida, ¿no? Todo es una balanza y todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno. Vivimos en una época o en una sociedad de mucha apariencia. Que si el Instagram, que si mi foto, pero sácame de este perfil que es el bueno, no sé cuánto. Porque creo que escondemos mucho también nuestros miedos, nuestras imperfecciones, nuestros traumas, todo eso. Y creo que precisamente ahí es donde está la clave del nuevo terror. En tocar esa fibra sensible que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque no, porque es que todo el mundo tenemos que vivir una vida de lujo, una vida de rosas y además enseñarla al mundo, porque si no lo enseñas, no, parece que no la tienes. Sí, no Entonces cuenta. claro, entonces creo que es ahí donde hay que bucear un poquito. Entonces, bueno, por eso yo al final el terror que escribo es muy psicológico, porque creo que ahí es donde hay que ahondar para llegar a la herida. ¿Sabes? Claro, Hay que rascar para que se vaya esa tirita y entonces llegue a la herida, que es donde duele. claro. Ahí es donde yo parto una lanza por ti, porque ese lado monstruoso de la humanidad, del ser humano, es lo que a mí me da más miedo de lo que es el terror. Es Claro. decir, ese aspecto psicológico que tú exploras en tus obras, ese lado monstruoso de la gente, ese lado psicológico, ese lado que aparece en algunas obras, en algunas películas, que Darío Vila sabe hacer muy bien también, explorar ese lado, se lo comenté a él, un grande para mí. Y Sí, yo quería preguntarte también, porque a veces, no sé si a ti te pasa, da miedo lo que uno mismo se le puede llegar a ocurrir y escribir y plasmar sobre el papel. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez, que tú hayas escrito algo y hayas dicho, a mí esto
Me está dando mucho mal rollo y me inquieta de verdad que se me haya ocurrido. No, Leo, pero te explico por qué. Porque como yo soy cantante de rock y a mí me gusta el rock y me gusta el heavy metal, una cosa curiosa de los heavy es que los heavy, eso lo hablaba yo hace poco con un heavy con melena, alemán, así, rubio, que decía, tú eres el prototipo, colega. En el fondo, los rockeros y tal, somos unos románticos. Pero es ese momento casi de tribal en el que hombres y mujeres vamos a un concierto y nos partimos pecho y nos damos empujones y hacemos ahí con las melenas, los que tengan la suerte de una melena, pero en el fondo tú sabes que eso es todo una pantomima. Entonces, entiéndeme, yo no me asusto de las cosas que eso porque yo sé que al fin y al cabo esto no deja de ser pura ficción. Y para mí es un juego en ese sentido, es una manera bueno, entonces no he llegado nunca, digamos, a decir, hostia, yo estoy loco, en verdad, ¿eh? ¿Cómo se me puede ocurrir a mí estas cosas? Pero sí que por una parte, claro, para mí el juego está en que yo lo veo de esa manera, es decir, yo sé que es algo que jamás voy a hacer. Tío, es como jugar a rol o como jugar a un videojuego. Es decir, el otro día hablábamos en Voces de Metrópolis del GTA, ¿no? ¿Quién no ha cogido en el GTA, ha robado un coche y se ha puesto a atropellar gente? Tú eso no lo vas a hacer en tu vida real, no lo haces. Pero en cambio en un videojuego, pues sí, pues esto es algo parecido. Con la única excepción de que yo soy tan mamonazo, como te me he dicho antes, que yo lo que quiero es que tú te sientas mal. Es decir, yo quiero que el lector, por eso te hablaba antes de la empatía esa, ¿no? Remover. Exacto. Por eso te hablaba de la empatía, porque es que cuando tú, como lector, entiendes por qué el malo está haciendo lo malo, entonces cuando tú te planteas el decir, joder, tío, espérate, que es que el problema es que todos podemos llegar, esta frase me la habrás escuchado 1.000 millones de veces, Leonardo, todos podemos llegar a ser un monstruo. Todos. Depende de las circunstancias. Exactamente. Esa es la cuestión, porque yo puedo ser la persona más bondadosa del mundo entero, yo puedo ser Gandhi, pero a mí mañana raptan a un sobrino mío y me convierto en John Wick. ¿Sabes por qué? Porque dices tú, tío, es que, claro, pero ponme en el palo, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, yo lo veo. Yo creo que es lo bonito de la literatura y del cine que está ocurriendo ahora, del desarrollo de los villanos. Es decir, o incluso de los héroes que han sido villanos o que tienen una capa de villano también. Tipo claro. William Manny, tipo de ese estilo, ¿sabes? Claro. No sé, ¿qué dices tú? Es el protagonista, es el héroe, está haciendo algo bueno, pero en realidad es un pedazo de cabrón. Que eso fue una cosa. Y tú llegas a empatizar con él. Que eso fue una cosa que nos olvidamos con el transcurso de la historia y todos los personajes buenos eran muy buenos. Sí. ¿Vale? Es decir, el bueno era el bueno y hacía su camino del héroe, pero siempre había sido bueno. Cuando tú lo sabes, me voy a meter en un tema histórico, pero bueno, tú sabes que Gilgamesh, la primera obra literaria de la historia, como rey era un pedazo de cabrón. Sí, era un rey que violaba a las mujeres y a las niñas más guapas de su reino, porque él podía, porque era rey, pero después se reforma. Y él va, y el camino del héroe también es un camino de aprendizaje. Entonces, muchas veces nos olvidamos de que somos humanos y que tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, y obviamente, desafortunadamente, pues ninguno somos violadores, pero entiéndeme. Entonces, pero ahí transcurre todo lo que tú estás diciendo. Claro, cuando llega un momento en el que lo estás leyendo de primeras, coño, te impacta de una forma mucho más fuerte. Nosotros hemos tenido la fortuna, Sebastián y yo, de que a pesar de la distancia, porque yo llevo más de 25 años fuera de Cádiz, nosotros hemos mantenido el contacto prácticamente a diario. Semanalmente no hay semana que nosotros no hablemos, ya por WhatsApp o seguro que por teléfono. Yo, si nos cobraran las llamadas ahora posteriori, a mí me arruinaría, me harían un desgraciado, ¿me entiendes? Además, de verdad, yo cuando estuve también mucho tiempo viviendo fuera, yo recuerdo cuando me daban la posibilidad de tener 2 números VIP, que eran números que tú podías llamar y que no te cobraban, uno era mi mujer y el otro era tú. Porque es verdad, es verdad. Claro, sí. No, porque si no iba a tener que pedir un préstamo, Leonardo, para pagar el teléfono. Sí, yo quería preguntarte ahora, porque claro, como tu obra está tan relacionada con el terror y muchas veces las pesadillas las relacionamos con ello, el sueño y tal, ¿qué hay de ese mundo onírico de Sebastián en las historias de Sebastián? A ver, de mi mundo onírico, realmente, Leonardo, no te creas que hay tanto, ¿eh? Te estoy abriendo el corazón. Es decir,
Pero, a ver, el terror, digamos, que yo introduzco, a mí no es un terror que me inquiete, pero porque, bueno, pues, el ejemplo ese que te he puesto antes, ¿no? Tío, yo no puedo quedarme embarazado por mucho que quiera. Entonces yo tengo que empatizar con una mujer e intentar entender ese horror. Pero sí que obviamente yo creo que mal escritor es aquel que no se deja una parte de su alma en sus novelas. Es decir, es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú si a ti te secuestran a tu hijo, a tu hija y no sé cuánto? Pues tú te conviertes en un monstruo, tienes, pues plásmalo ahí. Entonces al final tú vuelcas parte de ti mismo y parte de tus sentimientos y parte de quién eres. Si no, si no al final la novela se queda vacía de alma, valga la redundancia. Si no vuelcas parte de tu alma ahí, se queda vacía. Y, y no hay nada peor en esta vida que dejar indiferente, tío. Es decir, que si no te gusta, vale, que no te guste. Si te gusta, que te guste. Ahora, que me digas que la novela no te ni fu ni fa, no, tío, no, porque es lo que te digo. Ahí sí que me plantearía, me tendrías tú que coger otra vez de la barba o del bigote y decirme que yo sea, vuelva a escribir, porque me quitarían las ganas de escribir. Sí. Sí, 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 sí. Te quería preguntar también, porque antes hemos hablado de una antítesis, digámoslo así, ¿no? De que tú eras muy de mapa. Y yo Sí. te lo reconozco que sí que lo eres. Y eres una persona muy meticulosa a la hora de escribir, que todo lo tiene pensado y demás. Pero sin embargo, se te da también muy bien improvisar. Porque cuando a lo mejor yo te he dicho, Seba, esto no me cuadra. Ay, pues déjame. Y ha salido la solución o ha Claro. sabido sacar por la tangente el escollo, le ha sabido saltar el Sí, sí. obstáculo. ¿Cómo se llevan esas dos facetas tuyas en tu cabeza a la hora de construir una novela? La meticulosidad, el escritor de mapa y la brújula que llevas tú en el bolsillo pero no te acuerdas que la lleva. Porque mal escritor sería también si yo me ciño única y exclusivamente al mapa. Es que yo creo que nadie es 100% de mapa ni 100% de brújula. Es decir, si tú partes con una idea inicial para escribir, aunque seas de brújula, algo de mapa tienes. Es decir, ya algo tienes de lo que partir. Entonces, aunque solo sea la meta, aunque solo sea la salida o aunque solo sea el destino, algo tienes. Entonces, ninguno es 100% de una cosa o de la otra. Entonces, a medida que tú vas escribiendo, es que también no ocurre ya no solo que haya cosas que digas tú es que esto no me cuadra, sino que es que hay ideas que se te ocurren que son mejores que la inicial. Entonces, joder, ya que se te ha ocurrido, lo que te digo, mal escritor serías, ya no es mal escritor, sino es decir, que vea un psicólogo, colega, porque si nada más, si vas en un, como los caballos de Jerez, con las dos orejeras puestas y me da igual lo que se me ocurre, que yo sigo en el mismo camino, tío, no tiene sentido. Si se te ha ocurrido una idea que es mejor, incorpora la leche. Entonces, lo que tú dices, yo hay ideas que se me van ocurriendo que si veo que mejoran la historia, pues cambio la historia. Y cuando tú, por ejemplo, me dices, Seba, esto no me cuadra porque, y yo veo que es verdad que no cuadra, pues volvemos a lo mismo, inspiración por obsesión, empiezo a darle vuelta, hasta que se me ocurre una solución. De hecho, la mayoría de las veces cuando te encuentras esos problemas es cuando te salen mejor las historias. Tienen ese puntito más Agatha Christie de decir, joder, que roncambolesco es todo, pero cuando le encuentras una solución que respiro, que tranquilo se queda uno y lo bien que sienta cuando consigue sacarlo a flote, ¿sabes? Totalmente. Yo quería también preguntarte una cosita que me inquieta a veces, ¿no? Porque muchas veces la inseguridad te juega malas pasadas, sobre todo cuando empiezas en todo esto de la escritura o en cualquier faceta o en cualquier arte, ¿no? Y yo me he preguntado un poco hasta qué punto tú, que eres un tío muy cabal en ese aspecto, ¿le aconsejarías a alguien hacerle caso a la crítica? A ver, yo honestamente yo no le haría prácticamente ningún caso a la crítica que no sea constructiva. Es mi humilde opinión. Pero tampoco puedes hacerle caso a todas las críticas que te vengan por mucho que te digan, no, es con ánimo constructivo. Es decir, yo te voy a decir la verdad, es lo que te decía, es que yo no soy quien para dar consejos. Yo te digo cómo funciono yo. Yo tengo una historia y yo tengo 4 o 5 personas de confianza que yo sé que me van a ser 100% sinceros. Es decir, el mejor amigo es el que te dice la verdad mirándote a los ojos. Aunque sea malo, pero dímelo. Entonces, yo, por ejemplo, tú eres uno de ellos, yo te paso la novela y si tú me dices a mí, Seba, esto no funciona, tío. Bueno, yo me fío de ti y voy a muerte. ¿Por qué? Porque sé que me vas a decir la verdad.
En cambio hay otras personas, ¿no? Que tú a lo mejor no conoces de nada y te dicen por internet, es que a mí yo hubiera hecho otro final. Bueno, ya pues escribe el libro tú, que yo ahí no te puedo decir nada, ¿no? Entonces, mi consejo es rodéate de personas que te puedan ayudar y que te sean sinceras. Creo que es el mejor consejo que te puedo dar para eso, para el tema de las críticas. Y las críticas que te vienen de fuera, te mentiría si te dijera que no duelen. Sí, es verdad. Tiene uno que tener muchas espaldas ya para aguantarlas todas. Pero son gajes del oficio al final. Esto es lo que tiene. Hay que aguantar. Igual que uno pone muy buena cara y se siente muy bien cuando le dicen, ¿me recuerdas a Carlos Ruiz Zafón? Pues cuando te dicen, no me ha gustado tu novela, pues mira, es lo que hay. Claro, hay que hacer callo. Exacto. Eso suele decir. Que no te queda otra. Perfecto, claro. Hay otra cosa que a mí, cuando tú me hablaste de la novela, de alguna manera me chirriaba en el sentido de decir yo, Seba, ojito, que lo hablábamos, ¿no? Que el doppelganger es una figura que está un tanto vista y está llena de clichés de alguna manera. Eso hay que tener mucho cuidado, porque es lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos en Voces de Metrópolis de Black Mirror. Claro. Es muy fácil caer en el cliché de doppelganger. Oh, pues ahora este es malo, este es bueno, y se van a enfrentar y no vamos a saber cuál es cada uno. Y eso es que siempre pasa. Face to face, etcétera, etcétera, ¿no? El hombre duplicado es Saramago, claro, sí. Exacto. Sí. Entonces mi pregunta es, esa figura del doble tiene mucha tradición. ¿Tú cómo lo has hecho tuya en tu obra para no caer en clichés? Poniéndole el nombre a posteriori, Leo. Es decir, primero tú tienes la idea en la cabeza y bueno, y cuando tú ya tienes la idea en la cabeza, pues tú la bautizas. Entonces, yo en este caso concreto, yo tenía claro cómo quería que transcurriera la historia, cómo quería que fuese, y entonces después pensé, digo, vale, y esto se puede parecer un poco a esto. Entonces, al final fue porque quizás porque el título lo puse a posteriori. ¿Sabes? Entonces creo que por eso ha sido. Cosa que normalmente no hago, ¿eh? Que yo normalmente soy de los que empiezo ya con más o menos con una idea de un título, en vez de dejarlo ahí. Pero en esta ocasión ha sido por eso. Es decir, yo creo que como ya tenía una idea, digamos, que no iba preconcebida, que fuera un doppelganger al uso, sino que yo tenía una idea totalmente diferente, pues claro, al final creo que me ha servido también para huir de ese cliché, ¿no? De decir, vale, el doppelganger clásico. No, yo no quería escribir una historia de doppelganger, lo que te decía antes, yo quería escribir mi historia. Y después ya, pues vino todo lo otro. Perfecto. A ver, tú le entregas la obra a TIT, Doppelganger, tu segunda obra, ellos se la leen, están contentos, dicen que te la van a publicar, tu segunda obra, ya tenéis una buena relación, tú has cumplido como autor, ellos han cumplido como editorial. Aquí tenemos a un señor que ha ido a la Feria de Valencia, a la Feria de Cádiz. Di la noticia que también buena ahí. Venga, bueno, sí. Ya, si todo va bien y no hay ningún problema, que espero que no, pues también voy a la Feria del Libro de Madrid este año, así que... Y sí, bueno, y a la Feria del Libro de Cádiz también voy, o sea que bueno, voy a dar unas cuantas voy a hacer unos poquitos de kilómetros este año. O sea que, ahí está, como el baúl de la Pique. Muy bien. Y ahí estará el tío también en Madrid este año. Ha pasado por San Fernando, ha pasado por varios lugares de la provincia sí, de Cádiz. Valladolid creo que también estaré este año, si todo va bien. Así que ediciones TIT de Valladolid. Exacto. Si no me equivoco. Entonces, exacto, pues vas a estar invitado allí de categoría. Y yo, pues bueno, pues te quería preguntar un poco sobre lo que es la portada de Doppelganger, porque es muy llamativa, igual que la de La Cuna de Tejo, ¿no? La Cuna de Tejo tenía una ilustración tuya como marca página, después estaba la portada con un color granate muy llamativo, con un tejo en la portada, pero esta portada de Doppelganger creo que incluso se supera, ¿no? ¿Cómo son las conversaciones sobre la portada con una editorial y cómo terminas tú de contento con respecto a esa portada? Yo te repito lo que te he venido diciendo desde el principio. Yo te puedo hablar de mi experiencia, no te puedo hablar de cómo son con una editorial porque, bueno, yo te hablo con la que trabajo yo, ¿no? Sí. A ver, a mí una cosa que me gusta mucho de TIT es que escucha mucho al autor.
escucha tu idea, te dice, Sebastián, ¿tú qué idea tienes para esto? Entonces yo le dije varias ideas. Ellos a mí me dijeron, nosotros habíamos pensado algo así. Entonces al final pues pusimos ideas en común y por ahí fue saliendo la cosa. A mí personalmente, como ilustrador también, el dibujo es una cosa que me encanta, pues a mí también es una cosa que me llena mucho, ¿no? El poder participar en el proyecto creativo. Teniendo siempre muy claro que la última palabra la tienen ellos. Esto es así, es decir, tú en el momento que tú firmas con una editorial, ellos son los que se van a encargar de todo lo concerniente a la editorial. Pero hombre, a mí el hecho de tener voz en eso y además de notar que ellos además la valoran, pues a mí eso es una cosa que me agrada muchísimo. Y bueno, y ahí el proceso fue, ya te digo, yo les di una idea, ellos me dieron otra, llegamos a punto en común, hubo cosas que probamos que no funcionaban, me mandaron una portada, mira Sebastián, esto no sé cuánto, mira, pues esto, pero no nos convence, digo, pues la verdad que a mí tampoco. Entonces se probaron varias cositas hasta que llegamos a una que dije yo, ostras, tío. Es que tiene un impacto visual muy Exacto. muy bueno. A Yo a la gente le sugiero, yo voy a poner aquí en medio entre nosotros dos, a ver, que corra el aire, aunque yo siempre te quiera a mi lado, pero para que haya ahí una separación de las buenas. Cuando yo suba el vídeo, voy a poner ahí la portada del Doppelganger, Vale. que quiero que me hables de cuándo se publica antes que se nos olvide, porque aquí estamos para presentarlo virtualmente. Yo te agradezco que tú hayas querido venir aquí en primicia. No te habría perdonado que no lo hicieras. Hombre. No, es que quiero que me hable de la presentación. El que no te iba a perdonar era yo, Leonardo, y no me hubiera invitado. Háblame un poquito de la presentación. Termíname con esto, perdona, sí, de la sí. portada y luego me habla de la presentación, que no quería que se me olvidara. Vale. No, mira, pues la portada creo que más o menos te lo he dicho todo, ¿no? Y lo que aparece es un hombre tú la estás viendo, frente a un espejo roto. Y claro, estamos hablando de una persona que no se reconoce ante el espejo. De ahí que, bueno, vea una figura distorsionada. Al final, esto es una conclusión que llego yo por mi cuenta, sin haber estudiado. Yo creo que los espejos rotos a todo el mundo nos dan mal rollo cuando nos miramos en ellos. Porque vemos un reflejo de nosotros mismos que no somos nosotros. Entonces, estamos de algún modo viendo a alguien que no somos nosotros. De ahí que surgiera esa idea del espejo roto frente a la persona, que no se reconoce. Es decir, tú no te puedes reconocer en un espejo roto porque tu rostro está distorsionado, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto al libro, primera semana de junio y ya estará en todas las librerías. Se supone que, bueno, ya para esa época ya le tiene que haber llegado a todas las personas que la hayan comprado por preventa, pero para primera semana de junio ya estarán todas las librerías, en todas las plataformas digitales y obviamente también a través de la página de Ediciones TID, que ahí siempre te hacen un descuento. Sí, bueno, a ver, entra lo que es el tema de que te hacen, el tema de regalos, Berkami y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se diría? Regalos no. Incentivos, ¿no? A medida que van, te hacen incentivos, ¿no? ¿Cómo se llama? Recompensas, ¿no? Exacto. Eso es lo que te... Sí, bueno, la gracia que tiene eso es que te pones unos objetivos. Y entonces si tú vas consolidando esos objetivos, pues te dan una recompensa. Después ponen un segundo objetivo, si llegas al segundo objetivo te dan otra recompensa. Entonces, bueno, en este caso los que lo compraron en preventa me tienen un marcapáginas imantado, que está muy chulo, que yo personalmente lo que lo tengo puesto es en la nevera, porque me mola más, ¿entiendes? Y lo tengo ahí puesto con la dieta, que lo tengo cogido, y una postal es lo que trae en esta ocasión. Y eso, y la verdad, a mí es una iniciativa que me gusta mucho, porque además es como darle una recompensa a los que apuestan por ti antes incluso de ver la novela en sus manos, ¿sabes? Sí, yo me uno a eso. Lo hiciste por Berkami y la verdad es que funciona muy bien en Berkami y merece la pena. Y luego yo quería preguntarte otra cosita, ¿no? Esto no se me puede escapar a mí. Es decir, imagínate que tú diriges una partida de rol basada en el Doppelganger, ¿vale? ¿Qué tipo de jugador sería el antagonista? El antagonista.
Sí, Sí, no. el villano, el que, bueno, el antagonista no es exactamente la figura del villano, pero aquel que quiere que el héroe o el protagonista no consiga su misión. Es una pregunta difícil, ¿eh? Pero es que, claro, necesitas a una persona que sepa interpretar muy bien. ¿Sabes? Es decir, es que el rol es lo guay que tiene. Porque volvemos a lo mismo. Tú en el rol puedes ser un miserable desgraciado en el sentido más de un desalmado, ¿vale? Ujú. Puedes ser un desalmado e interpretarlo muy bien, pero tú después en la vida real ser una excelente persona. Entonces, claro, pero para eso necesitas interpretar muy bien y sobre todo, creo yo, recordar que eso es una cosa que los jugadores de rol nos olvidamos mucho. Eso es una crítica a todos los que jugamos a rol. Y es que se nos olvida mucho el bien de la historia en pos del bien de nuestro personaje. Es decir, a mí me da igual cómo funciona la historia, yo lo que quiero es que me suba los atributos y que me suba y tener una ficha más fuerte que la tuya. Tío, hay veces que está más guay. O sea, que es que el bien de la historia para mí es lo que tiene que primar también en una partida de rol, ¿no? Porque al final eso es lo que te vas a llevar. Si no pierde la magia, pierde la esencia del juego de rol. Que el juego de rol es eso, ¿no? Si no, pues al final, bueno, si todo se trata de subir fichas, bueno, no tiene mucho encanto. Para eso te pones a jugar FIFA o te pones a jugar un juego de esto. Entonces, yo te diría que un jugador que interprete bien, que sepa interpretar, que sepa meterse en el personaje y sobre todo que prime el bien de la historia antes incluso que su propio personaje. De hecho, bueno, primicia que te voy a dar, y esto tú lo sabes, tú sí lo sabes, Doppelganger en una partida de rol. Fue una partida de rol que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, absolutamente nada que ver, no, el absolutamente borrado, perdón. Que no tiene nada que ver a grandes rasgos con lo que salió en la novela, pero sí es la base más importante. Mantienes el escenario. Mantengo el escenario, mantengo las ideas principales, pero precisamente esto volvemos a la primera pregunta. Esto fue una de las cosas que me hizo aprender, y es que cuando tú quieres hacer una novela de una partida de rol, tienes que desmigarlo mucho. Y no puede ser absolutamente fiel a lo que has jugado en la partida de rol. Entonces, pues eso fue una de esos aprendizajes también que tuve. Así que bueno, que la pregunta tuya también iba con un poquito de maldad por ahí, porque tú sabías que el Doppelganger venía de una partida. Es que yo voy a pillarte, pero no puedo, tío. Siempre eres más listo que yo. Eso por descontado. Menos cuando dirijo Pero yo. cuando Que dirías tú, sí, es verdad, ahí me me coge de vez sale en la cuando, ¿eh? maldad, me sale la maldad. Sí. Yo te quería preguntar por, claro, me has hablado de que el relato de Gadita Noir, de Riverside, que estaba llevándolo a cabo y demás, ¿es ese tu proyecto literario actual o hay más cositas? Háblame también de proyectos musicales, háblame de tu vida de grandes rasgos para conocerte un poquito mejor. Bueno, digo, Leo, yo estoy más liado que la pata un romano siempre. Yo siempre tengo un montón de cosas entre manos. Yo ahora, por ejemplo, con el Vigía, estamos grabando un disco. Entonces, si todo va bien, en breve te estoy hablando de un mes, una cosa así, publicaremos nuestro primer videoclip del disco, porque tú sabes que la industria musical ha cambiado mucho, entonces ya no se lanzan discos en paquetes de, toma, 14 canciones, porque al final tienes un impacto en ese momento, pero después ese impacto se disuelve. Entonces hay que ir lanzando tema por tema. Entonces, bueno, es la manera que estamos haciendo, que lo vamos a hacer. Y ese es uno de los proyectos en los que estoy ahora mismo metido a tope. Y a nivel, tú sabes, a nivel del podcast, pues que te voy a contar yo a ti, seguimos con nuestro programa, ya pendientes y teniendo ideas de la que va a ser nuestra tercera temporada, e incluso de los especiales que vamos a hacer en verano. Y a nivel literario, yo ahora mismo estoy hasta aquí, con las ideas saliéndome por las orejas. ¿Por qué? Porque me he metido en un relato corto que estamos escribiendo a 4 manos. Sí. Y entonces estoy ahí dándole caña. Después estoy trasladando ese relato de la Bella Escondida, ¿no? Del Gadita Noir, convirtiéndolo en libro. Entonces, y aparte, ¿qué pasa? Que yo encima de todo yo tenía una idea en la cabeza del que iba a ser mi tercera novela. Entonces, claro, yo todo eso me estoy haciendo mi mapa, mi escaleta, empezando ya también a darle forma. Todo lo tengo ya terminado, pero lo que no me he puesto es a escribirlo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Estoy con esas 3 cosas a la vez.
que muchas veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero bueno, de momento estoy apretando bastante y creo que todo va saliendo como debe. Así que estoy metido con todo eso. Y bueno, y aparte mis cosas normales de mi vida, mi mujer, que creo que todavía no se ha planteado divorciarse de mí y ese tipo de cosas. Y nada. Yo creo que no, yo creo que seguirá felizmente casado, ¿no? Por lo menos este verano. Pero, por lo menos este verano. Aunque en verano es cuando la gente más se separa, ¿eh? Que el verano sí, es muy golosón. Por las vacaciones, eso de estar 24 horas con tu pareja al lado y te decís tú, no ver, tío, que tío más pesado, claro, normal. Eso pasó durante la pandemia también, ¿eh? Sí. Te voy a poner otro aprieto. Venga, dale caña. Si tuvieras que escribir una historia sobre nosotros dos, atrapados en un universo de terror que se te haya ocurrido a ti, ¿quién crees de los dos que perdería la cordura primero y por qué? Joder, eres un cabrón, la valiente pregunta que me has hecho, Leonardo. ¿Quién creo? Me está poniendo en un aprieto, ¿eh? Gordo, ¿eh? Estamos hablando aquí de sacar a flor nuestras más íntimas sensibilidades. Mira, pues te voy a decir una cosa, tío. Creo que y te voy a decir por qué. Porque yo me considero una persona muy calmada, fría, no fría en el sentido de que soy una persona que no soy cercana, sino que intento tomarme las cosas con calma, ser muy pragmático, pero yo todo eso lo he aprendido con el paso del tiempo. Yo era una persona muy visceral y me di cuenta de que eso no me servía para nada. Que yo tenía que ser pragmático, que yo tenía que intentar ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces yo creo que en una situación de esa de terror, de no sé qué, de no sé cuánto, probablemente todo eso, que es algo que yo he conseguido domesticar, por decirlo de algún modo, volvería. Y eso sí, yo creo que tú te volverías loco un poquito después, ¿eh? Que no te vas a creer que tú tampoco me ibas a sobrevivir mucho. Yo creo que no me volvería loco antes que tú porque te tendría al lado, ¿sabes? Pero en cuanto te vuelva tu majareta, yo voy detrás. Sí. Yo a lo mejor me iría una huida hacia adelante. Si nos aparece un monstruo con tentáculo, pues no sé lo que haría, Leonardo. Te cogería por el pescuezo y te diría, ¿por qué me has traído aquí? Eso sería lo mejor ese, creo. Otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Te acercas al abismo? ¿Qué crees que te diría? Ya es que ya me he acercado al abismo unas cuantas veces, Leo. Esto ahora va a parecer yo ahora que soy un... Esto, como decía Nietzsche, ¿no? El problema de mirar al abismo es que el abismo te mira a ti. Entonces, a ver, ¿qué creo que me diría? Es que yo creo que no te dice nada. Te lo dices tú. ¿Qué te dirías a ti mismo? Claro, te lo dices tú, ¿no? A mí me ha servido mirar al abismo, Leonardo, para darme cuenta de que, a ver, que el abismo aquí nos parece muchas veces que es, cualquiera que haya pasado por una depresión sabe de lo que le estoy hablando. Cualquiera que haya tenido una pérdida importante sabe de lo que le estoy hablando, cualquiera que haya vivido cierto tipo de situaciones, ¿no? Al final, lo bueno que tiene mirar al abismo, que no se lo deseo a nadie, pero lo bueno que tiene es que si consigues dar un paso atrás y alejarte del abismo, aprendes, te llevas muchas cosas contigo. Y te das cuenta de que hay ciertas cosas que no son importantes. Y creo que esa es la respuesta que te tienes que decir tú, que me diría yo a mí mismo, ¿no? Esto no es tan importante como tú creías. Por eso te decía que yo antes era muy visceral y en cambio ahora soy más pragmático, intento ver las cosas de otra manera. Entonces, hay cosas que no son tan importantes y yo, por ejemplo, una de esas cosas es que incluso la vida, como decía Oscar Wilde, es algo demasiado importante como para tomársela en serio. Entonces, yo mentalmente envejeció como 40 años más de los que tengo por mirar al abismo. ¿En qué sentido? En que a mí cada vez me importa menos lo que piensen los demás, cada vez me da menos vergüenza las cosas, cada vez me atrevo más con más cosas, a pesar de la edad. ¿Por qué? Porque digo, ¿de qué me sirve lo que hablamos, ¿no? Eso, la vergüenza, el miedo, el no sé qué, eso no sirve absolutamente de nada. Entonces, es lo bueno que tiene mirar al abismo. ¿Qué ocurre con el abismo? Pues que eso es una herida que se te queda ahí, aunque cicatrice, la herida sigue. Y de vez en cuando, pues como cuando uno se opera de la rodilla, ¿no? Después viene la humedad y dice, ay, que me duele la rodilla. Bueno, pues la herida esa sigue ahí, y hay veces que duele, pero bueno,
Pero es que esto es la vida, al fin y al cabo. Es que creo que volvemos a lo mismo, ¿no, Leonardo? El día que cerremos sesión, uno tiene que mirar para atrás y decir, bueno, ¿yo he vivido o no he vivido? Y vivir también significa caerse, tropezarse, abrirse la cabeza y sobre todo levantarse. Hay una cosa que tú me dijiste una vez que es importante, ¿no? Que me gusta mucho. Y ahora mismo no te sabría explicar justamente lo que me dices, pero tú vas a saber detectar lo que me refiero. Que es eso de cuando se mira atrás, que te quieres alegrar de lo que has vivido, ¿no? O quieres sentirte orgulloso de lo vivido. Exactamente. Yo creo que sé a lo que te refieres, Leo. Yo le tengo mucho aprecio al niño que fui. Y yo soy de la opinión, esto es muy... A mí me parece una manera, aunque me la haya inventado yo, no, pero de verdad me parece una manera bonita de ver la vida que he aprendido precisamente mirando lo mismo que tú dices. Y es que yo creo que cuando yo me muera, yo no me voy a encontrar con la parca, yo me voy a encontrar con el Sebastián de 8 o 9 años, inocente, en ocasiones triste, porque yo era un niño muy sentimental, por muchas cosas, etcétera. Y yo quiero que ese niño me mire a mí a los ojos y diga, yo estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. O el hombre que has sido durante todos estos años. Y para eso tienes que ser una buena persona, pero tienes también que hacer cosas. Es lo que te decía antes, tú puedes ser una muy buena persona, pero si no haces nada, ¿de qué te sirve? Tío? Entonces no serás tan buena persona cuando no se te mueve nada por dentro. Entonces, creo que va por ahí la cosa y de lo que tú me estás diciendo. Entonces, sí. yo quiero que ese niño esté orgulloso de la persona en la que se convirtió. Lo que me llama la atención es que tú dices, yo quiero que ese niño, yo te puedo garantizar que ese niño te mirará y se sentirá orgulloso de ti. ¿Tú dudas en algún momento de que ese niño se pueda sentir no orgulloso de ti? Yo a día de hoy intento por todos los medios que se sienta orgulloso. Lo que pasa es que también quiero pensar que me quedan muchos años de vida, me quedan por lo menos 40 y no quiero cagarla. Entonces, eso también me afecta a la alerta de decir, oye, que el viaje todavía no ha terminado. Entonces, hay que seguir dándole motivos para que no diga, yo estuve muy orgulloso de ti hasta los 44. A partir de los 44 te convertiste en un vaina, ¿no? Pues, entonces, esa es la gracia, ¿no? O sea que hasta el día de hoy sí se sentiría orgulloso, ¿no? Yo creo que sí, Leo. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho con mi vida y mira, una de las cosas de las que más orgulloso me siento yo en mi vida es de la gente que me rodea. Y creo que eso dice mucho de una persona, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Y es un refrán que yo a día de hoy lo comparto 100%. Es decir, yo llevo 22 años con mi mujer y yo es una de las cosas de las que más orgulloso me siento. No de mí, por tener a la persona esa que tengo al lado. Y yo, por ejemplo, tú, es un tío que somos amigos, pues desde que yo tenía 13, 14 años y tú ya tenías 18, es decir, Leonardo ya tenía barba y yo era un pipiolo y ya éramos amigos. Y seguimos siéndolo. Sí. Es decir, yo con mi grupo de música, de los 5 que somos, hay 2 con los que comparto música desde que empezamos prácticamente. Entonces, al final, creo que eso también dice mucho como persona, ¿no? Te tienes que sentir orgulloso de decir, joder, yo he tenido la fuerza suficiente como para mantener esta amistad durante tantos años, cultivarla y también durante todos estos años haberme tragado en muchos momentos el orgullo y en otros muchos momentos haber sido lo suficientemente cabal como para pedir perdón si tienes que pedirlo y haberle dicho a esa persona, tú me importas, etcétera, etcétera, porque es la única manera de que esos lazos no se rompan. Entonces, exacto, bueno, es dejar el ego a un lado. Exactamente. Que es primordial, importantísimo en las relaciones. Exactamente. Muy bien. Yo te considero un tío serio, pero a la vez que... ¿Serio, Leonardo? Que un cachondo. No, bueno, a ver, en apariencia serio, eres un tío serio, clasicote, ¿no? Y después, pues, lo que hablamos, eres un tío a la vez que sobrio, pues romántico y un caballero. Pero tienes esa dualidad, ¿no? Que es lo interesante de tu persona. Pero también me hace mucha gracia la analogía que tú haces cuando me la cuentas, y creo que me la cuente ahora, me hace gracia, coño. La de la maratón, ¿no? La vida es una maratón. ¿Y nosotros en dónde estamos? ¿Qué kilómetros estamos, Sebastián? A ver, Leonardo, pues nosotros, obviamente, yo creo que fíjate, Leonardo, lo que de las cosas, la vida es una maratón, pero nosotros yo creo que hemos pasado ya la parte de la fatiga esta de la pájara, ¿eh? El 32, el muro. Sí, yo creo que hemos pasado la pájara. ¿Sabes por qué? Porque al final nosotros ya creo que estamos en la edad
No es la edad, perdón. Eso rectifico. ¿Por qué? Porque por desgracia hay gente que con nuestra edad no ha llegado a ese punto. Y digo por desgracia, por las circunstancias de la vida, lo que sea. Nosotros creo que estamos en un momento de nuestra vida en el de ya empezar a recoger los frutos, a seguir cultivando, pero que ya podemos empezar a ver nuestros frutos. Me voy a poner algo muy personal, ¿no? Tú ya estás empezando a ver a tu hija convertida en una mujer. Entonces tú ya estás empezando a ver esos frutos. Obviamente tú tienes que seguir cultivando, tienes que seguir dándole cariño a tu hija, dándole confianza, dándole libertad, dándole alas cuando lo necesite, porque para eso estamos, hay que seguir cultivándolo. Pero obviamente tú ya estás empezando a ver reflejos en tu hija, que creo que son en los hijos, en ese tipo de cosas, es lo que más se ve, de decir, coño, pues he hecho las cosas bien, hay cosas que podría haberlas hecho mejor, pero mira, por aquí va saliendo. Entonces, en esa edad vuelvo a lo mismo, perdón, en ese momento de empezar a disfrutar de eso. Entonces, yo creo que el momento de pájara nosotros ya lo hemos pasado. Entonces, ahora mismo yo estoy en un momento, lo que te digo, con una edad mental quizás de más mayor de lo que me corresponde, porque ya me empieza a importar todo tres puñetas, todo lo que no es importante, ¿sabes? Entonces empiezo a disfrutar de esas cosas, empiezo a disfrutar de los éxitos, cosa que no me pasaba antes, e incluso ya los éxitos los banalizo cada vez más, porque digo, tampoco memento mori, ¿no? Te recuerda que eres humano y tampoco te suba mucho a la cabeza, que no dejas de ser una persona normal y corriente por mucho que te atuses el bigote. Sí, relativizar tanto los problemas importantes como las alegrías importantes. Exactamente. Muchas veces no sabemos disfrutar de las alegrías a tiempo por justamente no saber disfrutar Claro. tampoco o maximizar lo terrible de la vida, ¿no? Es que me voy a poner muy filosófico, Leonardo. Para mí la felicidad es la paz, tío. Estar en paz contigo mismo y con tu entorno y con no sé qué, eso es la felicidad. Y vivimos en una sociedad en la que hemos confundido mucho el placer con la felicidad. Entonces, claro, a ti recibir un premio, eso es placer. Obviamente sí, mucha felicidad, pues en ese momento. Llámalo como quiera, porque se utilizan como sinónimos. Pero eso dura lo que dura. El día de subidón, los 2 días siguientes de ole mis huevos. Y vale, sí, pero cuando pase un meque, entonces, claro, la felicidad es otro rollo, es otra cosa. ¿Sabes qué te digo? Entonces, lo que tú dices, aprender a relativizar tanto los batacazos como los éxitos y tomarlos en su justa medida. Muy bien. Yo ya te digo, sí, yo me podría, bueno, ya te lo he demostrado, ¿no? Que me podría tirar aquí toda la noche hablando contigo, pero hay que de alguna manera darle cierre a esto. Y te quería preguntar, volviendo un poquito a tu obra literaria y por la que nos hemos reunido aquí, que es Doppelganger, yo ya como amigo y compañero te quería preguntar qué esperas que sienta alguien al terminar Doppelganger y cerrar el libro por primera vez. Pues creo que vuelvo a lo mismo que te decía al principio. A mí una cosa que me gusta o que intento es lo que tú decías, Leonardo, que haya una pequeña moraleja. Es decir, que tú te lleves algo para ti. Y yo creo que siempre intento en lo que escribo que tengas algo de empatía. Es decir, que puedas entender a una persona por qué hace ciertas cosas, por qué hace lo que hace. Y bueno, y en este caso concreto de la novela, sobre todo empatía con las víctimas. Es decir, con todas esas personas que aparecen en la novela. Y porque, bueno, obviamente es lo que te digo, ¿no? Es muy difícil empatizar con un nazi y con las cosas que hace. Entonces, pero sí que es verdad que hay, mira, una pequeña tontería, eso de apar con la plaza de minusválidos, porque al fin y al cabo, tío, eso es una cosa que si puedes empatizar con eso, después de leer mi novela, yo me voy a sentir muy, muy agradecido. Y nada más, de hecho, Leonardo, mira, te voy a pedir permiso para que me dejes leer una pequeña cosita que la tengo por aquí. Pero si aquí manda tú. No, a ver, espérate, la estoy buscando, ¿eh? Dame dos. Permiso, dice. Te da poca vergüenza, tío. Mira, es que hay una cosa que yo. Esto es un fragmento de la novela, ¿vale? Pero que esto lo dice el protagonista en primera persona. Pero para mí es una declaración de intenciones que hice yo mismo, ¿no? Aquí está hablando un porcentaje el protagonista y otro porcentaje yo. Y te lo leo, ¿vale? Dice, ojalá pudiera decir que tanto dolor sirvió para algo, pero estaría mintiendo. Ojalá pudiera decir que mis actos harán de este un lugar mejor, pero seguiría faltando la verdad. Tan solo pretendo no hacer de este mundo
a un lugar peor. No hay épica en mis actos, ni merezco ser recordado por lo que pretendo hacer. Si alguien lo merece, son esas personas que están ahí fuera, pudriéndose en las zanjas o más allá de estos muros, enterrados en cunetas o abonando los campos de batalla. Las madres que entierran a sus hijos, los maridos que vuelven de la guerra olvidando cómo llorar, o las mujeres que deberán vivir con el peso del enemigo sobre sus cabezas, sobre sus cuerpos o dentro de sus vientres. No, no hay gestas en este relato que merezcan la pena ser contadas. Solo el terror de nuestra historia para que jamás sea repetida. Así que esa es mi declaración de intenciones con la novela. Pedazo de punto final que le vas a poner a la entrevista. Y tú comienzas con ojalá, y yo te digo, ojalá quienes lean y escuchen esta conversación y nos vean en esta entrevista, sientan la energía que nos une, el vínculo inquebrantable que tenemos más allá de los micrófonos y las páginas. Y te quiero dar las gracias, Sebastián, por la charla, más que entrevista, que hemos tenido, un encuentro prácticamente entre cómplices casi, y ya sabes que no hablo solo como autor, que te admiro como persona, como amigo, y que hemos compartido horas de ideas locas, grabaciones infinitas, historias improvisadas entre dados, silencio, y lo que más creo yo que nos caracteriza es la confianza, el respeto, la lealtad que tú tanto admiras, y que te veo crecer como escritor, como ilustrador, como persona, como narrador de mundos, y que ya te digo que mi más sincera enhorabuena, mis dieces y mi admiración absoluta. Pues muchísimas gracias, Leo. Tú sabes que todo lo que tú me estás diciendo es recíproco, ¿verdad? Ya me has entendido lo que te quería decir. Ya te derretido. Y que sí, claro, que ya me ha dejado un tontorrón. Se van a dar cuenta de lo nuestro, Leonardo, al final. Y nada, no, que muchísimas gracias a ti, y que al fin y al cabo, bueno, esto es como las miles de conversaciones que tenemos cuando hablamos por teléfono. Pues lo único que pasa es que nos hemos respetado un poquito más los turnos, pero no deja de ser. Por teléfono te vasallo un poquito más. Claro, por eso. Me pone tontorrón tú también, tú sabes que yo soy un tío echado para adelante. Venga, un abrazo, pues, Sebastián. Un abrazo, Leo, y que te quiero. Un saludo a tu mujer. Lo mismo te digo. Al Chulo, bueno, a Adriana, tu mujer, sí, al Chulo, al Chiquitín, a Tico, y un abrazo a toda la familia, y que nos vemos pronto. Igualmente, ¿vale? Leito. Un besito a tu familia, a todos, que te quiero mucho. Hasta luego. Me pongo fin. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.